No me preguntaron algo importante que yo no lo puse ahí. ¿Cada cuánto se les ocurre que hay que pedir los parámetros de perfusión tisular? Si vos recibís una cirugía, al ingreso ya sabemos lo que tenemos que pedir. ¿Los laboratorios? Y al día siguiente, a la mañana, o sea, día 1, todos los laboratorios de vuelta. Pero en el primer día no se pide solo al ingreso. ¿Cada 6 y horas? Cada 6 horas. Cada 6 horas y cada vez que cambie la situación clínica. Sí. Bueno, ¿de qué depende la aparición de complicaciones posoperatorias? De la cardiopatía de base, de la reserva funcional, de cuántas comorbilidades tenga el paciente, de qué tipo de procedimiento quirúrgico se hizo y cuánto duró ese procedimiento quirúrgico. ¿Complicaciones? ¿Por qué me salió todo vacío ahora que estoy viendo? ¿Está todo? No sé por qué. Bueno. Perdón. No, salud. Gracias. Estas son todas las que puede haber. Si las nombramos por orden de aparición, síndrome de bajo volumen minuto sería como la más frecuente, junto con el síndrome vasopléjico. El sangrado aumentado, las arritmias y diría que la insuficiencia renal aguda. En ese orden serían de mayor a menor frecuencia. También puede haber disfunción ventricular derecha, obviamente paro, síndrome coronario agudo, ACV o AIT, o sea, las complicaciones neurológicas en general, trastornos metabólicos, insuficiencia respiratoria y fiebre. Pero las otras son bastante más frecuentes. Síndrome de bajo volumen minuto, para mí es la complicación más grave del postoperatorio porque es imprescindible que se haga el diagnóstico precoz. Si te lo comiste, y la mortalidad supera habitualmente el 70%. ¿Quiénes tienen más riesgo de desarrollar bajo gasto en el postoperatorio? Los que tuvieron salida dificultosa de SEC, los que tuvieron una SEC que supere los 100 minutos, los que tienen menos de 40% de fracción de eyección, las cirugías de emergencia, en los coronarios, cuando los lechos coronarios son inadecuados, si hubo parada circulatoria, pues fue una cirugía con parada circulatoria intermitente, por ejemplo, y si hubo sangrado aumentado intraoperatorio. El bajo gasto puede ser subclínico o clínico. Si nosotros lo diagnosticamos cuando se hace clínico, es tarde. ¿Por qué insisto tanto? Porque cambia la mortalidad del paciente. Subclínico es el paciente que viene persistentemente con lácticos de más de 2. El paciente que tiene menos de 65 de venosa central, supongamos que no tiene SWAT, ¿no? Vamos a hacer el de todos los días. Menos de 65 de venosa, más de 2 de láctico. Ese 18, 17 de bicarbonato, la acidosis metabólica persistente, que está algo hipoxémico y que tiene un delta CO2 mayor de 6. Hasta ahí es subclínico. Cuando el paciente ya se pone taquicárdico, hipotenso, frío, azulito y oligúrico, y orina menos de 0,5 mililitros kilo hora, ya es bajo gasto clínico y ahí es como que llegaste tarde. En realidad, el subclínico persistente te obliga a que vos tomes alguna medida para intentar corregir ese bajo gasto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si uno quiere hacer el diagnóstico del síndrome de bajo volumen minuto, como está definido, o sea que sería como el déficit del músculo cardíaco en mantener la perfusión anterógrada que necesita el organismo. Si vos lo querés definir, necesitas un catéter de arteria pulmonar, sea SWAN, pico, lítico, y necesitas un trans torácico o esofágico que te mire el funcionamiento del corazón. Si vos querés hacer el diagnóstico de bajo gasto. ¿Y qué verías en el SWAN? Supongamos índice cardíaco menor o igual a 2,2, wedge alta, presión de aurícula derecha alta. Ese es el patrón clásico de lo que sería el síndrome de bajo volumen minuto. Que uses uno de estos métodos no quiere decir que no puedas usar el resto. De hecho, deberían combinarse. Si tenés SWAN y tenés bajo gasto, tenés que pedirle un eco para empezar a descartar causas de bajo gasto. Siempre combinado en los métodos. Bajo gasto no siempre es igual a déficit inotrópico. Hay muchas causas que generan bajo gasto que no es por déficit de inotropismo. Por ejemplo, la hipovolemia, la más frecuente. Las bradiarritmias o las taquiarritmias, las disincronías AB, la cirrosis metabólica, las obstrucciones del tracto de salida, una trombosis aguda de la prótesis mitral o un taponamiento. Todos esos casos vos no necesitas inotrópicos, necesitas, por ejemplo, volumen, marca paseo,
drenaje si es un taponamiento, ¿sí? Ahora, suponete que están descartadas todas estas causas y que está frente a la causa más frecuente de bajo volumen minuto, que es el déficit de inotrópicos. Bueno, le pones inotrópicos. ¿Cuántos? 2. Si 2 en dosis máxima no funcionan, en realidad lo que es muy importante es que el CAR-T se llame tempranamente, porque hay que definir el tipo de asistencia circulatoria mecánica que le pones al paciente, porque estarías en presencia de lo que sería shock cardiogénico o cardiotomía, y eso se trata muy precozmente, porque si no, después es tarde. Habitualmente en los lugares más comunes, lo único que tenés es el renglón 1, o sea, balón de contrapulsación. No debería hacerse cirugía cardíaca sin balón. Está prohibido en teoría. Por ley, vos tenés que tener un balón, aunque sea de adorno. El balón tiene que funcionar, si no, no deberías operar. Porque si pasa alguno de estos que controlan y ven que se ponen a mirar cirugía, justo agarran al paciente de cirugía cardiovascular, te censuran el centro, se cierran. O sea, no puedes hacer cirugía sin balón. Después, en los centros superiores tenés ECMO y tenés todos los sistemas de asistencia circulatoria mecánica que se te ocurran, que nosotros no seríamos el caso. Pero en Argentina, balón y ECMO, hasta ahí vamos bien. Y ECMO no en todos lados, ¿no? En este momento ECMO hay en la fundación, en el ICO y en el italiano. Hay en el RUSE, pero no lo saben usar. Hicieron uno y se murió. Así que, no. ¿Qué medís con el SWAN? Volumen de minutos. Por técnica se llama termodilución, y también, aparte de la técnica de termodilución, a través de una fórmula, o sea, una vía indirecta, por fórmula de Fick o método de Fick, podés sacar también volumen minuto. O sea, a través del SWAN vos medís volumen minuto por dos métodos, termodilución y Fick. Medís todo tipo de presiones del circuito sistémico y del circuito pulmonar. Haces cálculos hemodinámicos, podés medir temperatura central, tomar muestras de venosa mixta y de venosa central, y administrar medicación porque tiene un lumen, el SWAN-GANS, accesorio. Para los que no lo vieron nunca, tiene todas estas vías un SWAN, fíjense. La vía proximal siempre es la azul, porque la única marca que hay es esta. O sea, la vía proximal es la azul, la vía distal es color amarillito. La vía de la medicación habitualmente es blanca. La vía del termistor, el termistor es como una terminal sensible a los cambios de temperatura, que es lo que te va a permitir medir el gasto cardíaco cuando vos haces la técnica de inyección con solución salina fría, ¿sí? El sensor está en esa vía, justamente. Y el baloncito típico del SWAN en la punta, que se insufla con 1 a 1,5 centímetros de aire. Si le pones más de 1,5 lo reventas. ¿Por dónde? Por esta, por la roja, por la que tiene su jeringuita específica, que se pierde, se cae, desaparece en el día 0, la jeringuita, si no lo cuidas. Y después le ponen otra, y ojo, otra, esta está milimetrada de a 0,1 mililitro, es diferente a la de 5, que es la más chiquita. Entonces hay que tratar de no perderlo, para que no se pinche el balón. Se pincha el balón, lo tenés que cambiar y es carísimo el catéter. Fíjense, acceso, bueno, acá está puesto por subclavia, pero puede ser por yugular también. Entra el catéter, pasa por la aurícula derecha, pasa la válvula tricúspide, pasa el ventrículo derecho y engancha la arteria pulmonar. Y se deja donde logras la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. Esa es la correcta localización del SWAN-GANS, que ese es otro de los problemas del SWAN, que si queda puesto mucho tiempo en el lugar incorrecto. Ahora vamos a ver qué pasa. Estas son las curvas. El SWAN se pasa mirando el monitor. Sí. No se pasa con un negatoscopio al lado ni con fluoroscopía, no. Vos vas pasando el monitor y vas viendo cómo cambian las curvas. Habitualmente, cuando la curva aplanadita, la curva de aurícula derecha, cuando pasas por la válvula tricúspide, el paciente hace arritmia ventricular, así que vos ves tu salvita de taquicardia ventricular no sostenida habitualmente. Después pasa al ventrículo derecho, después pasa a una curva que tiene onda dícrata, que sería la arteria pulmonar, y cuando ya estás en la arteria pulmonar, lo progresas aproximadamente 5 centímetros más con el balón inflado. Todo esto se hace con balón desinflador.
hasta ese momento, hasta que llegas a la pulmonar, inflas el balón y solito como que migra con el flujo de la sangre y se enclava en lo que sería la presión en cuña o de enclavamiento o presión wedge. Pero las curvas que vos tenés que ir viendo son estas que están dibujadas acá. La wedge tiene una onda dícrota más pequeñita que la arteria pulmonar, digamos. Así tiene que ir el swan. Difícil meterlo en la arteria pulmonar derecha. Lo más común es que vaya para el otro lado, pero encontré esta placa y puse esta placa. Fíjense que habitualmente los corazones con swan son corazones con cardiomegalia, ¿sí? Hay un importante aumento del índice cardiotorácico, pero está entrando, como entra perfecto, y se mete en la pulmonar. Acá está puesto en lo que sería la wedge. Está muy metido. ¿Y por qué digo que se fijen bien eso? Porque uno lo tiene que hacer. Ojo, porque he visto muchas complicaciones asociadas a swan. Ustedes imagínense, cuando lo van a poner, primero es un acceso venoso, como cualquier otro. Por lo tanto, neumotórax y hemotórax serían las dos complicaciones más frecuentes. Mientras lo están pasando, la arritmia ventricular persistente, no va a ser la primera ni la última, que vos lo pasás por la tricúspide y la taquicardia ventricular no es no sostenida. Es sostenida y sigue, y tenés que empezar a sacar a ver si así para, porque si no, los pacientes están hechos bolsa, los pacientes a los cuales estás poniendo un suelo, entonces no son pacientes estables. Andás toqueteando en la tricúspide, puede pasar que ocurra una arritmia ventricular sostenida. Y el más frecuente, la posición inadecuada. O lo dejas muy progresado el sual. De las complicaciones relacionadas al uso, va a ocurrir muy frecuentemente, lamentablemente, pero sí pasa el infarto de pulmón. Lo dejas en un lugar incorrecto y lo dejas progresado, estás generando vos un infarto de pulmón. Siempre vos ves el swan metido y fíjate tercer, cuarta placa, tercer, cuarto día y ves la cuña del infarto de pulmón en la placa de tórax. No, ves 15 años de Fundación Favaloro, te digo que es muy frecuente. O sea, nosotros teníamos 16 de estos por día. Entonces, es frecuente. Infecciones, se infecta un montón porque se manipula mal, porque te acordaste que no lo mediste, salís corriendo y ni te lavaste las manos, y metés las manos en el forrito que rodea el catéter y se contamina. Romper la arteria pulmonar, colocarlo, esto es muy poco frecuente, pero se ve. El infarto de pulmón es frecuente, la tromboembolia es poco frecuente y que se rompa el balón es muy frecuente. 2, 3 catéteres por paciente. Por eso digo, para mí, los más comunes relacionados al uso del sual son las infecciones, el infarto de pulmón y la ruptura del balón. La endocarditis tricúspide es muy poco frecuente. Estas son las indicaciones actuales de SWAN, que quizás es lo que deberían llevarse porque ya casi no se ve, porque ya te digo, los centros cardiovasculares grandes lo usan, pero si uno no está en ninguno de estos 3 centros que te nombré, no lo ves. Se usa para cirugías de alta complejidad. Disfunción ventricular grave, o sea que tengan menos del 30% de FEIPO, puedes operar al paciente con SWAN. No hay problema porque en las guías está. Cirugía valvular compleja, por ejemplo, una estenosis mitral con hipertensión pulmonar. Esa tiene indicación de SWAN. Una IM severa también tiene indicación de SWAN. Y el trasplante cardíaco y la asistencia ventricular. Shock. Pacientes en shock, que vos no sabés cuál es la causa, o que el shock es refractario. A todos los shock, no. Shock refractario o shock de causa incierta. Puede ser cardiogénico complejo o séptico refractario. Cardiogénico complejo. ¿Cuál es el shock que es el más complejo de todos y sería la indicación que hoy en día se sigue usando, el SWAN? Las complicaciones mecánicas del IAM. Los mecanismos son tan complicados, los mecanismos de shock cardiogénico, porque dependés de las variables precarga y poscarga que van cambiando todo el tiempo. La ruptura de pared libre, por ejemplo, eso tenés que guiarlo por SWAN, porque a ciegas es imposible de manejar. En los casos de insuficiencia cardíaca avanzada, cuando vos querés estadificar al paciente y manejarlo, sobre todo los que tienen el estadio D, o sea, los que son candidatos a trasplante o asistencia ventricular. Ahí, para titular el índice, para titular los inotrópicos, para subirlo o bajarlo de la lista de espera, lo tenés que hacer con SWAN. Y en los casos de hipertensión pulmonar, para hacer el diagnóstico y la clasificación, si es precapilar, si es postcapilar,
y si querés evaluar la respuesta de vasoreactividad a alguna droga que vos le hayas dado, por ejemplo. Bueno, eso es bajo gasto. Dejemos el bajo gasto de lado. Pasemos a la segunda complicación, que es la disfunción de BD. La disfunción de BD, la verdad que es difícil de reconocer, pero si se siguen un par de pasos, y ahora con el eco que está tan a mano en todas las terapias es más fácil. Pero en mi época no había eco en las áreas cerradas, entonces te tenías que guiar más que nada por la hemodinámica. ¿Y por qué es difícil? Porque los parámetros no son ni de una cosa ni de la otra en la disfunción ventricular derecha. Suelen tener parámetros hemodinámicos mixtos. Por un lado parece con resistencias bajas y por el otro lado te parece con índice cardíaco bajo. Hasta el 10% puede llegar la incidencia de la disfunción de BD. ¿En quienes es más frecuente? En los casos de hipertensión pulmonar prequirúrgica, en los casos que tienen un infarto inferior, por ejemplo, perioperatorio, hacen falla derecha por el infarto inferior con compromiso de BD, los EPOC, la circulación extracorpórea prolongada, si la protección miocárdica fue inadecuada y dependiendo del tipo de cirugía. Obviamente, una cirugía, una endocarditis, por ejemplo, tiene mucho más riesgo de falla de BD por el tipo de respuesta inflamatoria que hay en una endocarditis. Una CRM tiene menos, excepto que haga un infarto perioperatorio que ocupe la cara inferior derecha del corazón. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En la clínica, los pacientes con falla derecha están siempre hipotensos, siempre oligúricos, siempre mal perfundidos y siempre con presiones derechas elevadas. El eco es con TAPSE de menos de 15, o sea, TAPSE realmente pinchado, BD, y una velocidad sistólica del anillo tricuspideo de menos de 10. Si tuvieras un SWAN, el gasto cardíaco suele ser bajo, menos de 2,2. La WECH, como habla de precarga de cavidades izquierdas, puede ser normal o puede ser baja, pero no va a estar alta. Y en el SWAN, una de las mediciones que vos después de que le cargas todos los datos te arroja los resultados es la presión desarrollada por el BD, que suele estar por debajo de 10. Anatómicamente, por el tema de la interdependencia ventricular, todo lo que le pase al BD va a influir en el BI. Fíjense lo que es un corazón normal y lo que es un corazón con disfunción derecha. El ventrículo derecho esférico abomba el septum hacia la izquierda y genera bajo gasto izquierdo. ¿Y qué hay que corregir antes de empezar a tratar esta disfunción derecha? La hipotermia, la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis. No hay disfunción derecha que mejore si vos no corregís estos 4 factores. Se optimiza la precarga, acá sí hay que llevar la PVC a 15. En realidad las PVC tienen que ser altas, 15, de hecho 18. No hay problema, el ventrículo derecho necesita volumen. Hay que bajarle la poscarga, puedes usar vasodilatadores pulmonares sistémicos o inhalatorios. El inhalatorio por excelencia no se usa más en Argentina, que es el óxido nítrico, excepto para hacer vasoreactividad en los candidatos a trasplante. Pero es una maravilla el óxido nítrico, que sale millones de dólares cada tubo, por eso se dejó de usar. Pero es lejos la medicación de todo. Y sistémicas son las prostaglandinas, que salen otro $1.000.000 por día, más o menos. Inotrópicos vasopresores, ajustarle los parámetros del RESPI, y si nada de esto funciona, asistencia circulatoria mecánica, que puede ser solo para el BD o biventricular, si el BD ya afectó al BI. Es una maravilla lo que responde al óxido nítrico del ventrículo derecho, pero no se pede. Bueno, vasoplejía, síndrome vasopléjico en realidad, es una complicación inflamatoria, básicamente. Tiene varios mecanismos fisiopatológicos involucrados, entre ellos la sobreproducción de óxido nítrico, el déficit de vasopresina y el defecto en la respuesta a las catecolaminas. ¿Qué pasa en el síndrome vasopléjico? Hay una desproporción marcada continente-contenido. Entonces hay una gran hipotensión arterial secundaria a un estado de vasodilatación. Cuando el síndrome vasopléjico supera las 36 horas, aumenta marcadamente la morbimortalidad. Piensen, hipotensión sostenida es hipoperfusión tisular sostenida.
Este dibujo a mí me gusta porque realmente se ve muy bien lo que pasa en el síndrome vasopléjico. Fíjense a nivel fisiológico, cuando el paciente está normotenso, lo que pasa a nivel de la resistencia vascular. Eso sería un vaso normal, con el tono vasomotor normal. En los casos del síndrome vasopléjico se pierde el tono vasomotor, se van al piso las resistencias vasculares, tanto sistémicas como pulmonares, ¿sí? Y el paciente está francamente hipotenso. Y estas dos situaciones son a igual gasto cardíaco, ¿sí? No se modificó el gasto anterogrado, es el mismo. El corazón bombea y eyecta lo mismo, solo que en el corazón normal le alcanza. En el corazón vasopléjico está el continente que hay que no puede sostener la presión arterial a igual gasto anterogrado. Ustedes pregúntenme si igual no entienden, ¿no? ¿Qué ves vos? ¿Cuáles son los criterios para decir, bueno, está vasopléjico? Está bien, para definir vasoplejía tenés que tener SWAM. Tiene que tener una sistólica de menos de 90, una media de menos de 50, presiones de llenado PVC de menos de 5 y la Wedge menos de 10. La función cardíaca en el vasopléjico puede ser normal o puede estar alta, porque puede estar hiperdinámico, está tratando de compensar la pérdida del tono vasomotor. O sea, habitualmente todos tienen más de 2 con 2 de índice. De hecho, ves índices cardíacos de 4, 5, o están tratando de compensar la pérdida de ese tono vasomotor. Las resistencias vasculares sistémicas por debajo de 800, cuando lo normal es, ¿tienen idea cuántos son en un corazón normal? Si le pusieras un SWAN a un postoperatorio normal, más o menos en qué ronda. Sí, 800, 1800. 1200. Esas son las resistencias vasculares sistémicas normales. Y el requerimiento de vasopresores que no para, ¿sí? Noradrenalina, ahora vasopresina, para sostener una sistólica de más de 90. Acá están las alternativas de tratamiento, digamos, en el vasopléjico. Nosotros no tenemos muchos tratamientos, de ellos tenemos 3. Noradrenalina, lo más nuevito, hay que tratar de no llevarla a dosis que superen 0.2 gamma kilo minuto. Cuando vos superás esa dosis de nora, en realidad le tenés que agregar vasopresina. La vasopresina empezó agregándose cuando tenías media gama de nora, después fue 0.4, después fue 0.3, ahora pasás los 0.2 y estás autorizado por guías a asociar vasopresina. Vasopresina, pasás los 0.06 unidades minuto, ya tenés 2 vasopresores en dosis óptimas, en dosis máximas. Podés pasar, o sea, no alcanzaste tu meta de presión arterial media que vos querés, podés pasar a infundir azul de metileno. ¿Cuál es la dosis? 1 a 2 miligramos kilo endovenoso. Ojo que el azul de metileno es bastante inocuo, bastante buenito, pero hay ciertos pacientes que no deberían recibirlo. El más frecuente que nosotros podemos ver, porque en general esta deficiencia, no, olvídalo porque acá nunca nadie va a chequear esto en el prequirúrgico, porque es una coenzima que el test es genético. No, pero sí les podría decir que de todo esto, lo más importante es la falla renal anúrica. En ese paciente no se debería usar azul de metileno porque el azul de metileno se elimina por riñón. Entonces, si está anúrico, no lo deberíamos usar. Nosotros no tenemos ninguna de estas dos opciones, que es angiotensina 2 endovenosa, pero ojo, porque si el paciente ya tiene alto riesgo de falla renal, tampoco se puede usar. Y la hidroxicobalamina, tampoco lo tenemos y puede producir trombosis. Igual nosotros estas dos herramientas no, noradrenalina, vasopresina, azul de metileno. Eso es lo que tenemos para tratar el shock vasopléjico. Bueno, sangrada. Dijimos, la definición difícil porque es muy variable, los autores difieren en la cantidad y en el tiempo en el cual vos podés tolerar el sangrado. Esperable, porque eso sería la definición, un sangrado esperable es el que vimos antes, 100 mililitros hora durante las primeras 3 horas, o sea, en 3 horas 300, hasta ahí vamos bien, ¿sí? O 700, pero en las primeras 24 horas. Eso es como un sangrado postquirúrgico aumentado, normal. Todo lo que supere esto
Si un paciente da 500 en 3 horas, es sangrado aumentado. Y si un paciente da 1000 en 24 horas, también es sangrado aumentado. Hay un estudio multicéntrico europeo que es solo para CRM, que se llama ICOG, que lo que hacen es jerarquizar más las intervenciones que vos haces para controlar el sangrado, más que el volumen que pierde el paciente. Y lo clasifican en 4 grados. Grado 0 es cuando vos no necesitaste transfundir hemoderivados, o al menos transfundiste pero en una sola. Ese no tuvo sangrado, grado 0. El grado 1, el sangrado grado 1 sería transfundiste plasma fresco congelado, plaquetas o complejo protomínico y hasta 4 unidades de glóbulos rojos. El grado 2 es el que requirió entre 5 y 10 unidades de glóbulos rojos y el grado 3 es el que requirió más de 10 unidades de glóbulos rojos. Nosotros el 2 y el 3 es lo que le decimos shock hipovolémico, ¿sí? A partir de las 5 unidades ya estamos en presencia de shock hipovolémico. ¿Y en qué valores transfundís? Plaquetas por debajo de 50.000. Tiempo de protrombina si supera 1.6 veces el valor normal. El KPTT tiene que superar el 1.6 veces también el valor normal. Fibrinógeno menos de 100 y tiempo de trombina mayor de 35 segundos. Estos son los valores críticos de hemostasia a partir de los cuales, en presencia de sangrado aumentado, tenés que corregir. Si el paciente no sangra, puede tener 40.000 plaquetas que no hace falta corregirlo porque solito las va a corregir en las primeras 48 horas post-sec, digamos. Pero si sangra, estos son los valores con los cuales vos tenés que tomar alguna intervención terapéutica. Y medir, porque no está entre los laboratorios rutinarios que pedimos. ¿Cómo? Que no están entre los laboratorios rutinarios que pedimos, por lo menos el fibrinógeno. No, por eso si el paciente sangra, el coagulograma inicial, o sea, si vienen de quirófano y te dicen que ya viene sangrando, el coagulograma tiene que salir con fibrinógeno. Paciente que en quirófano empezó a sangrar, el coagulograma tiene que tener fibrinógeno. Doctora, ¿quién decide si le van a poner azul de metileno y eso? Perdón que me devuelva un poco. El recuperador. Los cirujanos no saben ni cómo se escribe el azul de metileno, ni cómo se prepara. De hecho, es un preparado magistral el azul de metileno. Entonces, por ejemplo, en la fundación, en la farmacia, tienen preparadas las ampollas. En el IAET, una época que no existía el azul de metileno. Entonces nosotros cuando había mucha cirugía y lo empezamos a pedir porque es bastante inocuo y ayuda. No te puedo decir que lo revierta en el 100% de los casos, que es mentira, pero hay muchísimos trabajos y ayuda a descender en un 15-20% de la ¿Y el recuperador cardíaco está en cirugía con ellos están? ¿O el recuperador cardíaco está en cirugía con ellos o solamente cuando salen? No, es que es al salir, porque el síndrome vasopléjico, el sangrado aumentado, todo eso se diagnostica en REC o en UCO. Los cirujanos empiezan la cirugía, ponen la válvula, hacen los puentes, terminan la cirugía y te lo sacan. Todas estas complicaciones en realidad son el manejo médico del postoperatorio inmediato. Esto los cirujanos no saben, o sea... Porque yo he visto que los han sacado, pero los sacan y les han puesto azul de metileno, pero en cirugía allá adentro antes de que... Porque eso depende mucho del anestesista. El único que sabe eso es el anestesista. El cirujano en general, ojo, cirujanos como Machaín sí. ¿Por qué? Porque Machaín viene de la fundación, los cirujanos de la fundación todos hicieron trasplante. Y en trasplante hay mucha vasoplejía y en trasplante se usa el azul de metileno. Entonces ellos están acostumbrados en la fundación a que el cardiólogo entre a la salida de SEC cuando hay alguna de estas complicaciones. Y el cardiólogo es el que paradito al lado del anestesista, no, subirle la nora, bajarle la nora, ponerle vasopresina, ponerle el evo, sacarle, pasarle. Nosotros sacábamos de bomba a los pacientes. No Machaín porque viene de ahí, sino en general, excepto que sea un cirujano que se forme, que esté actualizado, en general ni conoce esta cosa. Por eso le queda todo al recuperador, básicamente. ¿Y cuántas ampollas se ponen? No, la dosis se calcula por peso, es 1 a 2 miligramos kilo, por eso tenés que ver tu preparado magistral cómo está hecho. Con 1 miligramo kilo va bien. En general, 70 miligramos habitualmente para el paciente, digo, de 70 kilos, ¿no? Sí. En el IADT, 70 miligramos son casi 2 ampollas. 2 ampollas. Sí. ¿Y diluido en? Eso podés ponerlo en 100 o en 250 y lo pasás en 90 minutos.
Ahora, La orina se pone de color verde. Sí, con azul y cobertazo, sí, es verdad. Con los paneles de quimotrópico se puede poner. Inotrópicos los mismos, o sea, todos los que mejoren la performance derecha, o sea, que afecten el circuito pulmonar. O sea, al BD, empezás con dobuta, porque es lo que todo el mundo tiene, pero después va Mirri, porque el mirrenón es un gran vasodilatador pulmonar, entonces mirrenón le va de cajón en la falla derecha y después levo. Habitualmente la mejor combinación para el derecho es Mirri y levo. Pasa que el Mirri hipotensa mucho y como la disfunción derecha está en hipotenso de base, es Nora, Mirri y levo. En ese orden, tenés que ponerle primero Nora, después Mirrinone sin carga y en dosis media o mínima. Si le pones 0,75 se va al tacho. ¿Sí? Cuando hay sangrado, primero, así como antes vimos, ojo, la disfunción derecha, corrijan la acidosis, corrijan la hipotermia y corrijan la hipoxemia. En sangrado aumentado estamos en lo mismo. Hay que corregir la acidosis, la hipotermia y la hipertensión. Si no, si vos lo tenés al paciente con 180 de sistólica y el paciente babea por todas las pasadas quirúrgicas, va a seguir babeando. Entonces la hipertensión es lo primero que hay que corregir. La hipotermia genera muchísima disfunción plaquetaria, muchísima. Entonces el paciente sale de quirófano y sale a 34, como cuando estaba allá. Y bueno, ahí pedís, pero no mantas. Sangrado aumentado tenés que pedir la manta eléctrica, ¿sí? La térmica, para que subir la temperatura como corresponde. Las mantitas comunes, esto hay que corregirlo en una hora. Entonces tenés que pedir la manta térmica. En el sanatorio hace mucho que no hay, por ejemplo. Tenés que pedirle prestado el calentador a quirófano. Pero el calentador tiene una goma. Esa goma se conecta a la manta térmica y con eso se tapa el paciente. Bueno, en el país de los pobres, vos ponés la goma abajo de la sábana y listo. Pero por lo menos lo ponés. Bueno, dijimos antes, ¿con qué valores transfundíamos? Plaquetas cuando tenés menos de 50.000, TP menos del 40%, ¿con qué lo corregís? Con los concentrados de factores, KPTT largo, concentrados de factores, fibrinógeno, ya no se usan más crioprecipitados en realidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Arotrap, que es el concentrado de fibrinógeno, sale un dineral, así que habitualmente tenés que justificarlo bien en la historia clínica. Si vos tenés un paciente que dio 600 mililitros en 3 horas y tu fibrinógeno es 50, no hay nadie que te diga que no lo puedes usar, pero lo tenés que justificar en la historia clínica. Protamina cuando el tiempo de trombina es prolongado, ¿sí? ¿Y qué drogas? Tranexámico y factor 7 recombinante, que sale mucho, miles de dólares, es el Novocel del mercado y suele haber 1 o 2 ampollas por institución, nada más, así que hay que tener cuidado cuando uno lo usa porque tiene que tener mucho fundamento porque aparte no te lo pagan después. Arritmias, ¿cuáles son las más frecuentes? Obvio, la primera, arritmias en el postoperatorio, FA. Entre el 15 y el 50% de los pacientes lo desarrollan. La taquicardia ventricular monomorfa, al igual que la polimorfa, entre el 0,4 y el 8,5% de los pacientes, y el bloqueo B completo entre el 4 y el 11% de los pacientes. Obviamente, dependiendo del tipo de cirugía, va a ser la mayor incidencia de cada una de estas, pero por lejos le gana lejos la FA a todo el resto. Entonces, de 15 a 50% de los pacientes la presentan. ¿Cuándo? Entre las 48 y las 72 horas de postoperatorio. Y de mayor frecuencia a menor frecuencia, la más frecuente en presentarla son las cirugías combinadas, o sea, el coronario con válvula. Eso la presentan cerca del 50%, la vela. Después los valvulares solos, después la cirugía de aorta proximal, que es similar al valvular solo, y por último, los que menos presentan son los coronarios. En fibrilación auricular hay miles de trabajos, pero este es de 2023, este es del Journal, ¿no? Sí, del Thoracic Cardiovascular Surgery. Fíjense que se hace una revisión sistemática y un metaanálisis de los estudios de cirugía cardíaca y evalúan la presencia o ausencia de FA postoperatoria, en realidad preoperatoria y postoperatoria.
hacen toda una revisión, un metaanálisis, y lo que ven es que evalúan mortalidad y evalúan complicaciones. ¿Y qué concluye este trabajo? Que son 57 estudios de 246.000 pacientes totales, o sea, es un mega trabajo, y concluye que la FA postoperatoria, le ponen FAPO ellos, después de una cirugía cardíaca, se asocia con aumento en la mayoría de los eventos adversos, a corto y a largo plazo, aunque no se sabe todavía cuál es la causalidad de esta asociación, pero sí que si tenés FA, tenés más complicaciones de todas las restantes en el postoperatorio. Y es un trabajo como de muchos pacientes, por eso es importante saber que los que tienen FA y habitualmente se quedan más, por ejemplo, en el sanatorio. Y en este trabajo, ¿qué es lo que muestran? Fíjense lo que es la incidencia de mortalidad, o sea, los pacientes que hicieron FA son los violetas, los que no hicieron FA, los bordeaux. Fíjense la diferencia en mortalidad, en ACV, en infarto y en insuficiencia renal. Todas estas diferencias son significativas. ¿Quiénes tienen más riesgo de hacer FA de postoperatorio? La edad es el único factor de riesgo que es independiente en todos los análisis estadísticos. Cuanto más viejitos son, más riesgo de tener FA. Es el único factor de riesgo independiente. Pero sexo masculino, obesidad, tener FA paroxística previa, agrandamiento óbleo por la izquierda, deterioro de la función sistólica, EPOC, diabetes, falla renal y la cardiopatía reumática también son factores de riesgo que hacen que el paciente sea más propenso a desarrollar la FA del postoperatorio. Un review sistemático de todos los modelos que predicen FA del postoperatorio se hizo también en el 2023 en la revista de perfusión. ¿Y qué concluye? Lo que les acabo de decir, excepto la edad, el resto de los factores no son consistentes en predecir el aumento del riesgo de FA, ¿sí? Pero la edad sí, y esto es un review sistemático, hay miles de pacientes metidos acá, más viejito, más riesgo de FA. El resto puede ser que seas diabético y tengas FA, pero no hay nada concluyente, ¿sí? Las estrategias para prevenir la FA del poso, tenemos estrategias del pre, del intra y del post. Preoperatorio, ¿qué puedes hacer vos para que un paciente no tenga FA? Esto es un metaanálisis y es viejo porque es del 2013, pero es qué intervenciones podés llevar a cabo en el preoperatorio para que el paciente que va a cirugía cardiológica no haga FA. Y es un review sistemático del Cochrane, ¿no? De esa base de datos monstruosa, si las hay. Yo esto lo puse solo para que vean esto. 17.364 pacientes los revisaron. Son un montón de pacientes, ¿sí? Como 57 estudios, ¿ves? Versiones originales, otros 27 con intervenciones. Fíjense que las intervenciones son muy variadas en esta, porque es una revisión sistemática, entonces, pero incluyeron muchos pacientes. Esta revisión es importante por esto, y acá incluyeron prevenir prequirúrgico con amiodarona, con betabloqueantes, con sotalol exclusivamente, con magnesio, con marcapaceo auricular y con pericardiectomía posterior. Todas esas son las estrategias que en esa revisión sistemática llevaron a cabo. ¿Y qué dice la revisión sistemática del Cochrane con respecto a alguna de estas estrategias pre? Esto es antes de que los pacientes lleguen a cirugía. Dice que la profilaxis para prevenir FA después de cirugía cardíaca con cualquiera de los fármacos o medidas no farmacológicas que se investigaron causan reducción en la tasa de FA postoperatoria y por lo tanto los pacientes se quedan menos en el hospital y gastan menos y quizás posible disminución de la tasa de stroke. Pero ¿por qué está limitado este review? Porque es buenísimo, tiene muchos pacientes, pero había mucha heterogeneidad en los datos disponibles porque son de muchos centros y de muchos estudios entre sí. Entonces como que se necesitan estudios posteriores, como dicen siempre. Pero sí, en 17.000 pacientes vieron que cualquiera de todas esas intervenciones favorecen que aparezca menos la FA de postoperatoria.
¿Qué es lo que se hace ahora, hoy en día? La ablación quirúrgica, si el paciente viene con FA preexistente. El paciente trae FA y vos no vas a hacer 3 bypass, debieras o ablacionarle quirúrgicamente, por ejemplo por termoablación, o ligarle la orejuela de la aurícula izquierda. Si el paciente viene fibrilado y vos lo llevas a SEC, tenés que aprovechar para hacerle alguno de los métodos para tratar de disminuir la incidencia del FA. Y esto es algo que se usa poco, porque si vos la ligás mal la orejuela sangra. Y como es una causa frecuente de sangrado aumentado, los cirujanos como que han tomado medio en desuso. Y la ligadura de la orejuela debe hacerse cuando el paciente tiene FA previa y va a SEC por otra causa. Y esta está en estudio y para mí es muy importante, la pericardiectomía posterior en todos los pacientes, tengan o no tengan FA, en el preoperatorio. Es un estudio que está abierto, ven que dicen abierto, European Heart Journal, esto es del 23, recién pasaron 2 años, terminan el año que viene. Es el efecto de la pericardiectomía posterior en la incidencia de FA después de la cirugía. El seguimiento extendido, el ensayo se llama PALAX y para mí es súper interesante y ojalá porque técnicamente hablando la pericardiectomía posterior para un cirujano es una incisión de 4 centímetros por debajo del frénico en la cara posterior del corazón. ¿Cuál es el fundamento? Y si vos lo haces, no junta líquido inflamatorio, no junta sangre, con lo cual no irrita y hay menos FA. Ese sería el fundamento. Pero vamos a ver qué da. Este todavía está abierto, pero sí que técnicamente al cirujano hacer esto no le va a costar nada. Si da, buenísimo, pero hay que esperar los resultados. ¿Tendría que llegar con algún estudio electrofisiológico previo hecho o no necesariamente? No. Digo, No. por lo de la ablación quirúrgica, o es a nivel cabo tricuspidio. A nivel cabo tricuspidio. En general los cirujanos son bastante reticentes. Si vos le planteas a un cirujano estas 3 técnicas, la ligadura de la orejuela la hacen, sí, porque los que tienen cancha saben que eso no les va a modificar, no les modifica la SEC, no les modifica nada, son 3 minutos ligar una orejuela, así que eso no modifica nada. Y para mí, si da el estudio el PALAX, el de la pericardiectomía, tampoco les va a cambiar nada. Después, ablacionar a ellos les cuesta, son bastante reticentes a hacerlo. Y obviamente esas son las intraoperatorias, y en el posoperatorio, ¿qué podemos hacer? Hay que optimizar los fluidos, no pasarte y no sobrecargar lo demás, los niveles de oxigenación, el control del dolor, no poner inotrópicos y vasopresores porque sí, y continuar con las medidas de prevención que vos tenías en el pre. Por ejemplo, si en el pre vos le habías corregido electrolitos y ahora ves que tiene hipomagnesemia, hay que continuar con la corrección del magnesio, ¿sí? O si tenía beta bloqueantes, no sacárselos justo en el posoperatorio, cuanto se puedan reponerlo. Eso es lo que significa este renglón, digamos, ¿sí? Doctora, si el paciente tiene ya la FA diagnosticada como tal oficialmente Pre. viene, O sea, no es FA de nuevo, porque esto No, sería no, la FA de exacto, nuevo de del nuevo. posoperatorio. Sí. No, o sea, ya No, la tiene como prequirúrgica, diagnosticada, sí. ya diagnosticada en tiempo. O sea, al cirujano en teoría no le costaría nada hacer la ligadura. La ligadura. Ah. Y la puede hacer ahí o sea, cuando entra el procedimiento uno le puede sugerir el cardiólogo que lo está tratando, Sí, como para hacer ¿Le o sea, vas a ligar la orejuela? Sí, exactamente. Bueno, vale. Ponete las pilas, se puede. y De se hecho, hace la corrección de una Tienes vez. que tener un eco previo que no te diga que el área de la aurícula es 34, porque si te dice que el área de la aurícula es 34, por más que vos le ligues la orejuela, no hay FA que revierta. Pero vos tenés un área de 21, normal es 20. Apenitas dilatación de la aurícula izquierda y se va a operar de una válvula mitral y tiene una FA paroxística que no es crónica y no te cuesta nada. Ligale la orejuela, sabemos que la agarraste a tiempo la mitral y que la aurícula no está severamente dilatada y sabes que si te ligas la orejuela tiene más chance de que salga sinusal y de que perpetúe el ritmo sinusal. Pasa que después se mete todo lo de... A ver, es una técnica que para el cirujano no le cambia nada, no le cuesta nada y para el paciente no tiene ningún daño, básicamente. Simplemente que no la hace. Por eso uno dice, es mitral, la aurícula no es enorme, se podría ligar la orejuela. Bueno, una cosa así. Si el paciente hace FA de nuevo en el posoperatorio,
¿sí? O sea, no es el paciente vino sin usar, o sea, una FA de nuevo. La guía del 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología, que son para FA, me parece que es de lo mejorcito, de lo último que han puesto. ¿Qué te dice? ¿Cuál sería el algoritmo de tratamiento que vos tenés que hacer? Depende de la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente está inestable, se cardiovierte, no hay mucha más vuelta, no hay mucha más opción. Si el paciente está estable hemodinámicamente y tiene FA, os empezás la anticoagulación, ¿sí? Porque está fibrilado, obviamente, si no tiene drenaje, no tiene cable de marcapaso, ¿sí? Si el paciente está sintomático y vos no podés controlarle la frecuencia, o sea, es una FA que no lo inestabiliza, pero que está a 130 por minuto persistente. Entonces, vas a controlar el ritmo. ¿Con qué se controla el ritmo? Con cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica. Acá es donde entraría amiodarona, ¿sí? Acá lo separan, drogas antiarrítmicas sería esto. Fracción de eyección normal, puedes usar clase 3 o clase 1C y reducida siempre la elección mal ventrículo con mal control de la frecuencia de una FA de nuevo, siempre es amiodarona. Y para mí, como muchos tienen vasopresores de elección, aunque tengan fracción de eyección normal, también es la amiodarona. Siempre la primera elección es amiodarona endovenosa. Después le asocias beta bloqueante, pero primero es amiodarona. Si el paciente no está sintomático, o sea, viste que hay pacientes que están acostados a 150 por minuto en el día 2, no se enteran. A vos te empiezas a sonar todos los monitores, pero el paciente no se entera. Bueno, perfecto, el paciente no se enteró y tiene una buena frecuencia, menos de 100 por minuto con el paciente en reposo. Vos ahí puedes usar beta-bloqueantes o digoxina. Y si tiene mala función, las mismas dos opciones, buena o mala función. A la alta, hay que reevaluar con qué ritmo quedó. Lo ideal es que si la FA es de nuevo, el paciente se vaya él sin usar, sea por cardioversión eléctrica o por cardioversión farmacológica, ¿sí? Lo ideal es no darlo de alta con FA, pero puede pasar que la FA del postoperatorio vos ya lo cardiovertiste, ya quedó sin usar el paciente, a los 2 días volvió a entrar en FA, le haces cardioversión farmacológica, o sea, le pones amiodarona, no sale, ya está anticoagulado, listo, bueno, y empieza lo que se llama la FA paroxística del postoperatorio. Esa es la más difícil, pues son los que entran, salen, no lo vas a estar durmiendo y cardiovirtiendo cada vez que tiene un evento. Vos lo haces el día 1, el día 2, cuando está todo instrumentado y sabes que tiene chances de salir. Entonces ahí lo que haces es, te aseguras que tenga un buen nivel de anticoagulación para que no se vaya con un ACV puesto y te aseguras que tenga buen control de la frecuencia de esa FA, que cuando se fibrile lo haga a menos de 100 cuando está en reposo. Y a los 2 meses y medio, 2 meses de postoperatorio, eso solo queda sin usar y revierte espontáneamente. Se van todos los factores inflamatorios de los primeros 45 días de postoperatorio. Pasa mucho en los valvulares esto, sobre todo los mitrales. Lo cardiovertís, perfecto, queda sin usar el tercer día otra vez, FA. Ni se da cuenta el paciente caminando por el pasillo. Bueno, le aumentás la dosis de beta-bloqueante, o le subís la dosis de amiodarona. FA. Al día siguiente lo vas a ver a piso duchándose sin usar. Y lo estás por dar de alta y está fibrilado. ¿Vas a dar vuelta todo para atrás? No. Siempre buen nivel de anticoagulación, eso no se discute porque es lo único que te previene el ACV. Lo tenés bien anticoagulado, que se vaya con FA paroxística habitualmente al mes. Consciente frecuencia cardíaca no. Sí. En general, cuando vos vas titulando, lo bajás, 70 los tenés siempre. O sea, eso vas titulando. Empezás con 2,5 de viso, 2,5 de nevi. Después, si le da la presión, 2,5 cada 12. Si no, 5 y 2,5, pero se pueden titular bien. En la primera semana te estoy hablando de postoperatorio. Mientras caminan, mientras se cambian, mientras se duchan en el piso. Titular los beta-bloqueantes, la mayoría se va con beta-bloqueantes y amiodarona por boca. Y dejas que pase el primer mes de postoperatorio. Habitualmente en los 45 días te pedís un Holter y el 90% de los pacientes está en ritmosinusoide. Por eso la anticoagulación poso, por lo menos de 2 a 3 meses. ¿Ves?
anticoagulación largo plazo en pacientes con alto riesgo de stroke. Siempre hay que balancear riesgo de stroke, riesgo de sangrado, ¿no? Informarse a los pacientes. Es importante. Terminamos. Quedamos como el muñequito.